Amén, bendiciones a todos, a los que nos miran por Instagram, Señor les bendiga. Y un saludo de la Iglesia Vida Soy a todos ustedes, amén, a los que ven la transmisión y a los que verán esta prédica después. Estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, comenzando en el verso 23. Amén. Juan capítulo 8, verso 23. Dice así la palabra de Dios. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pasemos pues al capítulo 15. Capítulo 15, comenzando en el verso 18, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Vaya al capítulo 17. Solo tiene que voltear una página. Y leemos a partir del verso 13. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hasta allí. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Acompáñenme a orar. Señor, damos gracias por tu palabra. Oh Dios, para nosotros, como decía David, es un deleite. Es como la miel, tan dulce como ella, y como la miel que destila del panal. Señor Padre, ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a saborearla. Sabemos que muchas veces es dulce en la boca, pero cuando se procesa, amarga el vientre, Señor. Porque las demandas de este sagrado libro no son fáciles. Y vivimos en un mundo rodeado de maldad. Un sistema ajeno al que ahora pertenecemos, que es tu reino. Oh Padre Santo, y no nos sentimos a gusto. No, Padre, sentimos que no pertenecemos a este sistema. Por lo que te pedimos, Dios, ayúdanos a respirar el oxígeno celestial y hacerlo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Hay tres momentos donde el Señor Jesús, en esta serie de capítulos que leímos, dirige algunas palabras a tres grupos distintos. En primer lugar, comenzando con este pasaje que leímos al principio, Él se dirige a los judíos, específicamente a los líderes religiosos. En el segundo pasaje del capítulo 15, Él entonces se dirige a sus discípulos. Amén. El contraste es obvio, ¿verdad? Los líderes religiosos no creyeron, juntamente con muchos del pueblo. Por lo tanto, no habían nacido de nuevo, no eran creyentes. No tenían una nueva ciudadanía, no participaban de la rica savia, no eran nuevas criaturas ni participantes de la naturaleza divina. Y el tercer grupo, o más bien que es solamente uno, a quien dirige sus últimas palabras en el capítulo 17, que es llamada la oración sacerdotal de despedida, cuando el Señor ya pronto a morir en la cruz, eleva esta oración orando por los suyos. Es una oración de despedida y a la vez sacerdotal. Él dirige estas palabras, en este caso, a su Padre. Amén.
Así que repito 3 objetivos. Primero, dirige sus palabras a los líderes religiosos, inconversos. Luego dirige sus palabras a los discípulos convertidos. Y por último, dirige una oración al Padre. Comencemos con el primer grupo, con los judíos. El versículo 20 dice: y les dijo, obviamente, ¿a quién? A los judíos. Para ser más exacto, a los líderes religiosos, cuyo corazón se endurecía cada vez más. Le dice: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Quiero que preste atención a una palabra que es clave dentro de este versículo y que se repite al menos 4 veces. Vosotros sois de abajo. Esa es la palabra que quiero que atendamos. La palabra de. Amén. Repito, vosotros sois de abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Esa palabra que se traduce al español de, en el original griego es la palabra ek. Y puede ser traducida también como sacar de, ser extraído de. O sea, la palabra indica el origen o el lugar de procedencia de donde se extrae algo. Puede ser traducida de muchas maneras dependiendo del contexto. Cuando digo el contexto, no me estoy hablando del contexto de versículos, sino el contexto de palabras que ese término de une. Pero siempre que se encuentra en la Biblia, y tendríamos que recurrir a un interlineal griego para poder ver cuántas veces aparece, siempre, repito, indica el lugar de donde se extrae algo, el lugar de origen, la raíz, el génesis, la procedencia de algo. A la luz de esto, pudiéramos traducir este pasaje leyéndolo de la siguiente manera: vuestro lugar de origen es abajo, mi lugar de origen es arriba. Vosotros, el lugar de origen de ustedes es el mundo. Mi lugar de origen no es este mundo. Amén. Amén. Repito, es la palabra ek y habla del lugar de procedencia. No sé si ustedes saben que, sin hacer distinción entre creyentes y no creyentes, nos topamos muchas veces con personas simpáticas, en uno u otro grupo, son los que llamamos las personas buenas de este mundo. Y repito, las encontramos sin distinción de si son creyentes o no, que nos caen muy bien, son personas simpáticas, personas que tienen un buen manejo, que tienen principios, que tienen una forma de relacionarse y mucha dosis de lo que ahora llaman inteligencia emocional. Y juzgamos equivocadamente, sin entender la nueva naturaleza que ahora Dios ha hecho morar en nosotros. Juzgamos equivocadamente entre buenas y malas personas. Pero ese no debe ser el criterio de un creyente. No nos debemos preguntar si es bueno o malo. Lo que importa es el lugar de procedencia. ¿De dónde procede? ¿Cuál es su origen? Porque en ese sentido solamente hay dos. Hay quienes proceden de aquí, de este mundo, y hay quienes proceden de arriba. Amén. Amén. Esa es la distinción que verdaderamente cuenta, muy a pesar de que nosotros insistimos, porque a veces no creemos estas verdades, no creemos nuestro evangelio. Y aquí abro un paréntesis de los tantos que yo suelo abrir para poner un ejemplo. En esta situación que hoy aglomera en un mismo sentir a todo el país, hay creyentes e incluso predicadores que piensan que
unirse a esta causa que es justa, te ubica a ti dentro de el grupo de los justos. Porque conviene pensar de esa manera, porque quien se vuelve un disidente de esta situación va a tener una presión de grupo que es peor que la que tenías cuando estabas en la escuela o en tu trabajo. Estamos hablando de todo un país. Y es muy arriesgado decirle a esa masa de protestantes que ellos no están del lado de la justicia. Eso es equivocado. Ellos, unos y otros, están al margen de la justicia de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Amén. Todavía sigue siendo cierto, aunque la situación que hoy aqueja al país hace que el criterio de muchos cristianos con poco conocimiento doctrinal y con pocas convicciones y con mucho deseo de agradar a los hombres, haga que muchos cambien su mensaje, el único verdadero, el más relevante de todos, por encima de la causa esta que es justa y que creo que todos estamos de acuerdo, pero peor que las consecuencias que pudieran venir de que esta minera se quede con nosotros y todas esas secuelas que los expertos dicen que ocurre cuando se abre una minería a cielo abierto, como la contaminación de las aguas, el entorno se vuelve pobre y todas las cosas que quizás usted sepa más que yo. Hay algo peor que eso, y es ir a una condenación eterna sin Cristo. Amén. Por lo tanto, el mensaje no debe cambiar. El mensaje sigue siendo oportuno. El mensaje es el mensaje más sublime que hay y no lo podemos cambiar. Y no es que no tengamos criterio político y sensibilidad social para que juntamente con todos los demás panameños resintamos y nos dolamos por lo que está pasando. Es que creemos que tenemos un compromiso con Dios, sobre todo si somos predicadores. Amén. Así que cierro el paréntesis para decir que el criterio y las convicciones de los cristianos son muy endebles y solamente tiene que venir un vientecito de prueba y esas convicciones tambalean para tener criterios distintos de qué es la justicia y qué no es la justicia. Amén. De manera que la pregunta no es, vuelvo a repetir, si es bueno o malo. Miren, hay personas que prefieren amistades y hacen una diferencia marcada de discriminación espiritual, llamémoslo así, porque fulano me cae mal, pese a que este que está acá sea un creyente. Y yo he puesto otros ejemplos también. He dicho, si pudiéramos traer con una máquina del tiempo, esa que vimos en la película, por ejemplo, a alguien de otro siglo, el siglo XVI, imagínense, y lo pudiéramos poner aquí entre nosotros, en términos humanos habría muy poco en común entre ese creyente y yo. Imagínense que venga de Escocia. Ya no solamente es cuestión de el tiempo que nos separa, sino que culturalmente aún quien vive en Escocia hoy tiene muy poco en común entre él y yo que soy latino. Lo primero es el lenguaje, pero un montón de cosas. Mi cultura, incluyendo en ello la comida, la forma de ser, él habla bajito, yo grito, un montón de cosas. De manera que me conviene y me resulta más fácil unirme con aquellas personas con las que guardo cosas en común. Pero otra vez, la diferencia la debe marcar, al menos para relacionarme con mis hermanos creyentes, no lo que es de orden natural, no lo que las afinidades y aficiones humanas que nos pueden unir. Lo que marca la diferencia es de dónde procede uno y de dónde procede el otro. Si uno procede de arriba, y de hecho Juan 3, capítulo 3, cuando Jesús le está diciendo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. ¿Saben? El término nacer de nuevo es genao anodesen, genao, de donde es una inflexión de la palabra genética, que habla de nacer. Genao genedosen significa nacer de arriba. Esa es la forma literal de traducirlo del original griego. Si usted va a un interlineal, repito, y dése la tarea de hacerlo, puede encontrarlo en internet,
va a encontrar que lo que Jesús dijo fue: si no naces de arriba, no puedes ver el reino de Dios. Amén. ¿Por qué se tradujo nacer de nuevo? Hombre, porque la idea que quiso plasmar el autor es que nacer de nuevo implica nacer de arriba. ¿Cómo naces de nuevo? Hombre, pudiera ocurrir que un gran biogenetista inventa algo para que tú vuelvas a nacer. Estoy hablando de una locura. Pero pudieras nacer siendo el mismo pecador de siempre. Amén. Pero si tú naces de arriba, no puedes nacer bajo las mismas condiciones de tu nacimiento natural, cuyos genes se remontan hasta Adán y Eva. Amén. Así que, repito, y eso debe quedar muy marcado en nuestro conocimiento doctrinal, que la importancia está no en juzgar si alguien es bueno o malo, sino dónde nació, de dónde procede, cuál es el sitio de su extracción. Vuelvo a repetir, según este criterio, utilizando el término según significa en una traducción más amplia al español: vosotros sois de abajo, es decir, vuestro lugar de origen es abajo. Yo soy de arriba, mi lugar de origen es arriba. Vosotros sois de este mundo, mi origen, el origen vuestro es este mundo. Yo no soy de este mundo, mi lugar de origen no es de este mundo. Por eso le estaba diciendo eso a este grupo de religiosos, para que entendieran que él no era un humano más, que él venía del Padre y que al Padre iría en algún momento, y que había venido del cielo, había descendido para hacer la voluntad de Dios, la cual implicaba que él muriera en sacrificio vicario por los pecadores, para que todo el que en él creyera fuera salvo. Pero como él es de arriba y ellos eran de abajo y no comprendían su lenguaje, él les dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Ok? No solamente hacemos diferencia entre buenos y malos, indistintamente de si son creyentes o no. Es decir, entre personas. Pero también en cuanto a hechos, en cuanto a acciones, nosotros decimos: mira, fulano de tal es una buena persona que hace cosas buenas, que se comporta de una manera correcta. Y también en ese mismo sentido decimos: oye, fulano de tal es creyente, pero no lo parece. Tiene una forma de ser, tiene ciertas actitudes equivocadas, ¿verdad? Entonces, en este caso no solamente juzgamos entre personas y personas, es decir, si son buenas o malas, en lugar de hacerlo por su procedencia, sino que juzgamos los actos por los actos mismos. Sin embargo, otra vez cabe la pregunta: lo importante no es saber si es buena o mala la acción. Lo importante es saber de dónde nace. Porque lo mejor que pueda producir el género humano, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no ha creído en Jesucristo y cuyo ser no ha sido regenerado, también produce acciones buenas. Sin embargo, la Biblia llama a todo este cúmulo de acciones que pudiéramos tildar de justas, las llama trapo de inmundicia. Amén. Amén. ¿Somos creyentes o no somos creyentes? Si somos creyentes, nacimos de arriba. Y nuestra forma de pensar debe ser la de arriba. Amén. Y no juzgue usted por lo que está delante de usted. Amén. Yo no sé cómo expresarlo, pero yo siempre he tratado de darle duro a ese tipo de criterio y Amén. de esa actitud humana, porque la veo en los creyentes y quisiera que no ocurriera entre nosotros. Amén. Una de las características de aquellos que han nacido de nuevo, según dice el apóstol Juan en su carta, es que todo nacido de nuevo, todo creyente ama a los hermanos.
Amén. La Biblia dice que hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de Dios. Amén. Y en la iglesia discriminamos no por las razones correctas. ¿Razones correctas para discriminar, pastor? Sí, claro que sí. Discriminar no es una mala palabra. Es una palabra cuyo significado ha sido estereotipado y cada vez que la escuchamos pensamos que es malo discriminar, porque siempre se aplica en el sentido de discriminación racial, discriminación de la mujer. Es decir, que hay cosas por las cuales es injusto discriminar. Discriminar a alguien por el color de su piel es soberanamente injusto. Discriminar en un trabajo, no por capacidades, sino por si es hombre o mujer, es injusto. Y por muchas otras razones por las cuales discriminamos. Pero hay momentos donde discriminar es correcto. Amén. Si ves que un hijo tuyo anda con un muchacho, su amigo, es un muchacho recto, de buenas costumbres, tú estás contento. Pero si ves que a él se acerca a alguien que es maleante, tú discriminas entre uno y otro. Amén. Y así podemos hacerlo. En tu trabajo, tú discriminas entre el esforzado y el que es flojo, ¿o no? Y es una forma correcta de discriminar. En lo espiritual tenemos que discriminar por aquellos que han nacido de nuevo y aquellos que no. Amén. Y no hacerlo habla de poco entendimiento, de poco conocimiento y luz del Espíritu Santo. Y la base del servicio eficaz, del servicio que Dios aprueba, el que Él ama y el que Él nos manda a que hagamos, la base, repito, del servicio a Dios, no importa si es en el púlpito, no importa si es el creyente común, es la luz que tengamos de su palabra. No podemos servir sobre otra base. Cualquier cosa que hagamos sin el conocimiento debido de las Escrituras es mero activismo cristiano, y Dios no nos llama meramente a alumbrar en términos de actividad humana. Eso quisieron hacer Ananías y Zafira. Él quiere que lo hagamos bajo un entendimiento correcto. Y hay muchas cosas que debemos entender, pero nos estamos basando en una sola cosa, que es la base de todo. El saber que tú fuiste elegido en el mundo para ser sacado del mundo. Amén. Amén. Entonces, repito, no se trata de... La pregunta que debemos hacernos no es bueno o malo. La pregunta es, ¿dónde se origina? Porque todo lo que es nacido de la carne, carne es, aunque se le llame bueno, aunque se le llame virtud. Amén. Y todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo más granado, lo más excelso que pueda producir el hombre, el ser humano sin Dios, es aborrecible delante de Él. Amén. Amén. Y el más incipiente fruto de vida espiritual auténtica, precariamente, dentro de un cúmulo de malas actitudes, pero proveniente de una vida cuya simiente de Dios está en él, es apreciado por Dios y debe ser también apreciado por nosotros. Amén. Amén. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Vosotros sois de este mundo. Es la forma en griego es ektou cosmo, procedencia, tu lugar de origen, de donde vienes, no es el cosmos, el mundo, sino es arriba. Bien, quiero que veamos el siguiente pasaje. Juan 3. No. Antes de ver el siguiente pasaje, quiero que veamos el encuentro de Jesús con Nicodemo. Todavía quiero ahondar en algo más respecto a ese pasaje. Respondiendo Jesús, y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué se requiere para ver el reino de Dios? ¿Qué es ver el reino de Dios? Dos formas de entenderlo. Si entendemos lo que ya hemos enseñado muchas veces, de que
el reino de Dios ya está entre nosotros en su forma espiritual, ¿verdad? El reino no está en un futuro, ya está entre nosotros. Eso le dijo Jesús a los líderes religiosos. ¿Cuándo vendrá el reino? ¿De qué manera se manifestará? Jesús dijo, cuando ocurra no dirán helo aquí o helo allá, porque aquí el reino de los cielos entre vosotros está. Se estaba refiriendo a él como rey del reino y se estaba refiriendo a su mensaje que transformaría los corazones de aquellos que creerían y que por eso mismo serían trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de nuestro amado Salvador. No era un traslado físico, porque eso no ha ocurrido todavía. Era un traslado que se basaba en un cambio de procedencia, en una extracción distinta a la de antes. ¿De dónde fuimos extraídos antes? Bueno, de nuestros padres. Ellos nos transmitieron los genes que nos dieron un nacimiento biológico y ellos a su vez en una línea ininterrumpida hasta Adán nacieron de seres pecaminosos que cayeron de la gracia de Dios y nos transmitieron todo lo que ellos eran en sí mismos. De manera que como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese es nuestro nacimiento terrenal. Eso es nuestro origen adámico, ¿verdad? Amén. Pero cuando nacemos de arriba, entonces ¿a dónde pertenecemos? A arriba. Amén. Pregunto, ¿y el reino de los cielos dónde se origina? Arriba. Entonces ahí tenemos la respuesta de por qué Jesús le dijo, si no naces de arriba, eso implica un nuevo nacimiento, no puedes entender el reino que viene de arriba. Necesitas tener el criterio, necesitas tener la naturaleza para poder entender aquello que esos otros que han nacido aquí abajo no pueden entender. No necesitas más inteligencia, Nicodemo, ya tienes suficiente. No en balde eres un maestro de Israel. No necesitas más sagacidad, necesitas nacer de arriba. ¿Amén? Si naces de arriba, puedes entender las cosas de arriba. Jesús nos va a decir más adelante, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo de Dios. Hasta este momento, Él podía hacer una diferencia entre Él que venía de arriba y su audiencia que era de acá abajo. Entre Él, cuyo origen era el cielo, no este mundo, y su audiencia cuyo origen era este mundo. Así que esta palabra las dirigió a inconversos, a creyentes, a no creyentes, gente que nació de Adán, gente que nació de abajo, gente cuyo origen es esta tierra. Pero ahora va a dirigir sus palabras a sus discípulos. Juan 15, 18, 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido. Antes que a vosotros, leo nuevamente. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ok. ¿Por qué lo aborreció antes que a ellos? Porque Él vino de arriba. Amén. Amén. La naturaleza pecaminosa es tan antagónica con la naturaleza de Dios que todo lo que viene de arriba es aborrecido por los que están aquí abajo. Amén. Amén. Así que, según el pasaje que leímos al principio, Jesús hace una clara distinción en toda su audiencia que son de abajo y Él que es de arriba. Por lo tanto, si el mundo os aborrece a ustedes que ahora no son de abajo sino de arriba, porque han nacido de arriba, sepa que antes que a ustedes, a mí me han aborrecido. ¿Ok? Noten, si fueras del mundo, otra vez el término ectocosmos, si el lugar de origen de ustedes fuera el mundo amaría lo suyo. El original griego dice, tendría cariño por ustedes. Amén. Si el lugar de origen de ustedes fuera este mundo, el mundo del cual ustedes fueron sacados para nacer ahora de simiente no corruptible, sino incorruptible, por el Espíritu Santo que les ha sido dado. Si no fuera así, entonces ustedes serían amados por el mundo.
Pero porque no sois del mundo, otra vez, ecto cosmo. Es decir, porque vuestro lugar de origen no es el mundo. Antes, yo, escuchen esto, os elegí del mundo. Y yo quiero que presten atención a esto, porque en este pasaje dirigido a sus discípulos hay un doble ek. Déjenme ver si puedo explicar esto. Si fueras del mundo, eso significa si fueras del ahí es ek. Si vuestro lugar de origen fuera el mundo amaría lo suyo. Pero por cuanto no son del mundo, su lugar ek no es el mundo. Y aquí hay otro término interesante que quiero que entendamos. Antes yo os elegí. Ese término es eklegomai. No sé si le suena algo. Si alguien... ¿A qué? Iglesia. Ajá, allá vamos. Eklegomai ek cosmo. ¿Por qué digo que hay un doble ek, un doble énfasis que hace más fuerte esta declaración con respecto a sus discípulos? Porque él dice, el lugar de origen de ustedes, el lugar de extracción no es el mundo, el lugar ahora de origen de ustedes es el cielo. Y como no es este mundo, sino que yo os saqué de este mundo, eso significa yo eklogomai e cosmo. Bien, yo os elegí del mundo. ¿Me prestan atención? Miren su Biblia. Vean la frase que dice yo os elegí del mundo. ¿La están viendo? Bien, donde dice elegí es eklogomai. Del mundo, la palabra del es el término e, que indica lugar o procedencia u origen, ¿verdad? Así que eklegomai de por sí es una palabra que contiene un e. Eklegomai, cosmos, elegí del cosmos. Entonces hay un doble e, de cuya palabra se forma la palabra eclesia o eclesia. Eso implica que la iglesia está conformada por aquellos que han sido llamados del mundo para salir fuera del mundo. Amén. No hay una eclesia, no hay una eclesia sin un ek. No hay tal cosa como ser llamados para mantenernos con nuestro criterio y nuestra forma de pensar siguiendo la corriente de este mundo. Amén. La eclesia significa que hemos sido llamados por el mensaje del Evangelio para salir del sistema de pensamiento, Amén. de ese gobierno de fuerza y temor dirigido por la mente invisible detrás del sistema que es Satanás. Escúchame, porque lo que te estoy diciendo es que si tú naciste de arriba, tienes que tener afectos distintos a los que tu carne siente. Si andas en la carne, los afectos de la carne dirigirán tu vida para que no hagas lo que en el fondo de tu ser más íntimo, donde mora el Espíritu Santo y donde tú eres una nueva criatura con una naturaleza distinta, pero que puede estar reducida, restringida por una vida que, por ser complaciente con todas las cosas que el mundo ofrece, aquella otra vida espiritual prácticamente no se manifiesta, no se expresa en ti. Pero en la medida en que tú, sabiendo que has sido llamado del mundo, pero para que salgas del mundo, y sales del mundo cuando comienzas a interesarte en las cosas de arriba, no cuando te separas físicamente de él. La separación física nunca producirá libertad espiritual. Y el contacto físico no necesariamente implica amarre o atadura al sistema de este mundo. La libertad o la atadura a este mundo viene por conocimiento o por falta de él. Es la luz y entendimiento de la palabra de Dios lo que hace la diferencia. Entonces,
La eclesía es un grupo de personas que Dios llama, uno aquí, otro acá, de ese conglomerado que llamamos el mundo, el sistema creado por Satanás, desarrollado por Satanás, cuyo príncipe invisible es Satanás y que tiene una corriente que fluye, una corriente de pensamiento, un modo de hacer las cosas. Es amado por nuestra carne. No podemos desvincularnos de ese mundo tomando una actitud religiosa, como cuando Pablo le dice a los colosenses que hay rudimentos humanos que son meramente eso, humanos, y por lo tanto son de la carne, de personas que tienen apariencia de piedad o tienen fachadas religiosas y te dicen no gustes, no manejes, ni aun toques. ¿Lo han leído? Amén. Es decir, piensan que con una actitud legalista, prescribiendo cosas en cuanto a la manera de vestir, de comer o cualquier otra cosa, eso los va a desarraigar de ese mundo. Pero al hacer eso, que no tiene que ver nada con el conocimiento de la palabra de Dios, no están sino enfatizando su procedencia del mundo, porque el mundo también produce religiosidad. Amén. La religiosidad se origina en este mundo. De hecho, lo que mayormente enfrentó el Señor como obstáculo de este mundo fue el sistema religioso. Amén. Así que no te apartas del mundo por prescripciones legalistas. No te apartas del mundo por enclaustarte en un convento, ya sea que ese convento sea tu casa o una manera en que has decidido vivir. Te apartas del mundo, dígalo conmigo, por ver. Por ver. ¿Ver qué cosa? Dice la Biblia que Dios quiso que Juan entendiera estas dos cosas, las dos procedencias, los dos orígenes. Y él le dijo, mira, te voy a enseñar dos cosas. Una se origina en este mundo y ha estado aquí por mucho tiempo desarrollándose y creciendo. La otra desciende del cielo de Dios. Una es la religión humana y el sistema político. La otra tiene la gloria de Dios. ¿Y por qué tiene la gloria de Dios? Por descender del cielo de Dios. ¿Ok? Así que él lo lleva y ve a Babilonia. Ve el sistema político y el sistema religioso. ¿Y cómo hace que él vea eso? Lo lleva a un desierto, a una llanura. Desde allí él puede entender, porque no se necesita escalar más para poder entender el sistema de este mundo. Pero cuando quiere que entienda lo otro que procede de arriba, y esa es la eclesía, lo lleva a un monte alto. Para entender este libro no puedes quedarte en las llanuras o en las partes bajas de una vida espiritual, religiosa y entretenida. Tienes que estar dispuesto a escalar e ir a la cumbre, porque solo desde las alturas tú puedes ver esto que te va a hacer aborrecer este mundo. Vas a tener desprecio por él, no forzándote a ello, sino de manera espontánea y orgánica. Sencillamente el ver que ese maravilloso mundo que la Biblia llama Babilonia, sea religiosa o sea política, que tu carne tanto ama, tiene una fecha de caducidad y por lo tanto se caen todas tus esperanzas que tienes cifradas en ese mundo, con todo lo que él te ofrece, con todo ese europeo, en todos los aspectos de la cultura, en la moda, en la música y en cuantas cosas pudiéramos mencionar. Pero por otra parte, cuando eres llevado al monte de la revelación o iluminación para entender a la eclesía, dice que yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta y ataviada como una esposa, solo para su marido. El entendimiento crea ese celo santo, que sin poner tu mente en ello, te encuentras que ya el mundo perdió su atractivo. El ser separado del mundo, como nos dice la Biblia, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, no ocurre por una decisión religiosa a la cañona, a fuerza de voluntad natural. Ocurre espontáneamente cuando entiendes y ves estos dos extremos. Por un lado, el sistema insidioso, el gobierno de fuerza, temor y poder de Satanás que ha elegido este sistema. Y por otro, ves
la naturaleza de la iglesia, cuya esencia no se origina en este mundo. En ese sentido, y la forma más sublime de entender lo que somos como iglesia, es entendiendo esto: que nuestro lugar de origen, donde nosotros nacimos, no es este mundo, sino es la patria celestial. Amén. Ven, eso debemos entenderlo. A ver, ¿cómo podemos entenderlo? Todos tenemos una ascendencia humana, ¿verdad que sí? De allá fuimos llamados, eclesía, llamados a salir fuera. En cuanto a nuestro historial humano, todos tenemos conciencia de que nacimos aquí en este mundo, en diferentes naciones, en diferentes lugares, en diferentes familias, en diferentes ámbitos sociales, con arraigos, preferencias y afectos a este mundo. Pero en cuanto a la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, esa vida no se corresponde con nada que tenga que ver con este mundo, pues no se puede mezclar lo que nace de arriba con lo que está abajo. En ese sentido, estrictamente espiritual y con una forma de entendimiento más sublime, tu origen, el cielo, más que ser tu destino y el mío, es tu lugar de origen. Amén. Es decir, que la naturaleza que Dios ha hecho morar en ti vino de arriba. Ok, recuerdan lo que le dijo a Nicodemo: no tiene que ver con que añadas un poquito más de moral o de buenas intenciones. Eso no te va a ayudar. Tú tienes una naturaleza radicalmente excluida de la gloria de Dios. La única manera que puedas acceder y ver el reino de Dios es que nazcas del lugar de donde procede ese reino. Eso es lo que de inmediato te introduce en ese reino. Tienes que nacer de arriba. Naciendo de arriba, tienes un nuevo nacimiento. Y él no pudo ver la diferencia, como una persona como yo, que ya tiene ciertos años, con todo un arraigo cultural y sobre todo religioso, puede volver a nacer. Yo no puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. Y aquí es donde Jesús hace la distinción. El nacimiento que yo te propongo no es un nacimiento como el que ya tú tuviste. Tú naciste de padres terrenales y tienes sus genes y su naturaleza. Por lo tanto, lo que es nacido de carne, carne es. ¿Se acuerdan que en una ocasión hablamos de los 3 usos que la Biblia le da al término carne, verdad? Los podemos agrupar, aunque podemos hacer también la distinción. El primer uso, el más obvio, se utiliza la palabra carne para referirse al cuerpo, pero son muy pocos casos en la Biblia. El uso más frecuente, se utiliza la palabra carne para referirse a la naturaleza pecaminosa. Y otro uso menos frecuente, pero también aparece muchas veces, es que se utiliza el término carne para referirse a todo lo que procede de acá abajo, es decir, de la naturaleza humana. Muchas veces en la Biblia, a ver si recuerdo algún pasaje, dice: no toda carne es la misma, una carne es la de los animales, otra la de los seres humanos. Se está refiriendo al cuerpo, ¿verdad? Y no sé qué otro pasaje. La mayoría de las veces, no satisfagáis los deseos de la carne, no está hablando del cuerpo, está hablando de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Otro pasaje donde la carne se refiere a lo que es de origen humano. No militamos según la carne. Pablo no está diciendo no militamos según el cuerpo, tampoco está diciendo no militamos según nuestra naturaleza pecaminosa, porque es más que obvio que ningún cristiano, si ha de militar cristianamente, lo va a hacer de acuerdo a su naturaleza pecaminosa, pero sí puede hacerlo de acuerdo a su inteligencia, capacidad, sagacidad humana. En tal caso, todo lo que está produciendo es de origen humano. Entonces él está diciendo no militamos según la carne, lo hacemos según la nueva naturaleza cuyo origen es celestial. Por lo tanto, lo que estamos produciendo es la vida de Cristo, que se manifiesta y se expresa a través de nosotros en la medida en que morimos a nuestros más caros afectos. Porque una cosa lleva a la otra. El grano de trigo queda solo si no muere, pero cuando muere lleva fruto. La aplicación de la cruz al yo
hace que la vida contenida en nuestro interior se exprese, y es la única manera de que lo haga. Yo puedo imitar la vida espiritual con inteligencia y sagacidad humana, pero al discernimiento maduro eso se hará evidente, que hay una diferencia entre alguien que simple y sencillamente pretende por el conocimiento tener un nivel que no tiene, y alguien que verdaderamente tiene y expresa con el tipo de vida que vive, amén, el conocimiento espiritual que tiene. Amén. Amén. Entonces, en este término, en este pasaje donde el Señor se está dirigiendo a sus discípulos, aparece esta conjugación verbal, eklogomai, que es, podríamos decir, la base textual, la base, olvido el término, la raíz gramatical de eclesía. Y con respecto a eclesía hay algo que quiero decir. Seguramente que todos los que escucharon a Jesús hablar de la eclesía tuvieron que sentir ofendidos. Y si usted va a la Biblia va a encontrar que, aparte de las epístolas, donde el término eclesia aparece muchas veces, no solamente para referirse a la iglesia universal, sino a la iglesia local, repito, desde las cartas en adelante, comenzando en Hechos de los Apóstoles, el término sucede de cantidad de veces. Pero en los evangelios solamente lo encontramos 2 veces de boca de Jesús. En Mateo 16, cuando le dice a Pedro, yo edificaré mi iglesia, y en Mateo 18, cuando habla de la disciplina en la iglesia y exhorta a aquella persona que ha sido ofendido por otro hermano, si no te escucha, busca 2 o 3 testigos, y si no los oye, ve y dilo a la eclesía. Amén. Son las únicas 2 veces que aparece el término en los evangelios, justo en el momento del ministerio del Señor Jesús. Dije hace un momento que los que escucharon eso, siendo todos judíos, tuvieron que sentirse muy ofendidos, porque ¿cómo es que tú vas a edificar tu eclesía? ¿Saben lo que es una eclesía? Es una asamblea pagana, griega, que se levantaba en las ciudades y que eran los llamados del populacho para establecer una asamblea gobernante y dirimir todos los asuntos sociales y políticos de la ciudad. ¿Cómo es que tú vas a edificar una eclesía si lo que tú tienes que edificar, si has de edificar algo, es una sinagoga y no una eclesía? Y aquí entra un conflicto entre los judaizantes que dicen, no, pero Jesús cuando mencionó esto tuvo que haber dicho sinagoga y no eclesía. No tengo tiempo para explicarlo, pero eso no es así. Amén. Él dijo eclesía. ¿Ok? Amén. Y lo hizo deliberadamente. Amén. Porque mientras que el sistema religioso le hacía la vida de cuadrito, él tampoco escatimaba esfuerzo para darle duro al sistema religioso. Amén. Y por eso le gustaba sanar en día de reposo, porque él sabía que no estaba ofendiendo al Padre. Los únicos que se ofendían eran los religiosos, con un entendimiento equivocado de las Escrituras. Amén. Entonces, la eclesía, repito, es un término de origen grecorromano que habla de una asamblea gobernante en las ciudades romanas. Eran los llamados a salir de su comodidad en las casas para establecer una asamblea de gobierno que iba a juzgar y dirimir todos los asuntos de la ciudad. En ese sentido, la iglesia tiene una importancia suprema. Dice, ustedes se consideran indignos de juzgar cosas pequeñas. Y eso lo dice Pablo dentro de un contexto que es el siguiente. Habían muchos desmanes en la iglesia de Corintio. Y el hermano pleiteaba con el hermano, y algunos iban a las autoridades para deliberar los asuntos de la iglesia dentro de los gentiles, los no cristianos. Y Pablo se escandalizó por eso. Y es ahí donde él le dice, ustedes no saben que ustedes, la eclesía, ha de juzgar cosas de tal magnitud que los ángeles serán juzgados por vosotros. Entonces, quiere decir que
Cuando hablamos de juzgar, casi siempre pensamos que es el juicio condenatorio, implacable, el que condena a alguien a un castigo. Sin embargo, juzgar es discernir. Discernir significa ver más allá de lo aparente. Hay muchas personas sagaces de este mundo que tienen un discernimiento humano, pero el discernimiento espiritual es muy distinto, y la persona más sagaz en el mundo, ponga ahí a usted a Maquiavelo, que eso ya es el topón, no pueden juzgar de acuerdo al criterio que debe juzgar la eclesía, la asamblea gobernante, que está para juzgar a los ángeles. Debe juzgar bajo criterios espirituales, y todo basado en la nueva vida en Cristo que tiene. Amén. Y por último, el otro momento donde Jesús dirige sus palabras, ya no a los judíos, ya no a sus discípulos, ahora dirige sus palabras en forma de oración al Padre. Pero ahora voy a ti, Jesús diciéndole al Padre, y hablo esto en el mundo. Noten que ese es el término que aparece muchas veces, y su uso es aplicado principalmente por Juan. De eso hablaré en algún momento. Juan es el apóstol que recibió una revelación especial acerca del mundo y de la naturaleza del mundo. Y usted va a encontrar que en su evangelio y en sus epístolas aparecen dos términos con mucha frecuencia: mundo y el amor. Y la verdad es otro término, pero el mundo aparece cantidad de veces. Si las contabilizamos, las veces que menciona Juan la palabra mundo supera la cantidad de veces que la mencionan todos los demás apóstoles, incluyendo a Pablo. Tenía un especial énfasis en el mundo. Él, como nadie, conoció la naturaleza del mundo. Él sabe que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Eso habla de su irrupción en este mundo. Y luego Él nos va a decir, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas de este mundo no prevalecieron contra ella. Y luego Él va a decir, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero luego nos habla acerca de, otra vez, porque ese es su tema, de cómo Él ha escogido de este mundo personas que ha llamado para sacarlos del sistema. Amén. Dice más, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos dio autoridad, poder, para ser hechos hijos de Dios. Amén. Y luego Él explica cómo son hechos hijos de Dios. ¿Qué dice? No son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón. Amén. ¿De qué son engendrados? De Dios. Amén. Entonces, otra vez vemos esa diferenciación en cuanto a origen, en cuanto a procedencia, en cuanto a extracción. Somos nacidos de arriba porque hemos sido engendrados no de carne ni de sangre, ni nada que se origine por la voluntad humana. Hemos sido engendrados por Dios, por el Espíritu Santo, tal cual como engendró a Jesús en el vientre de María. Cuando el ángel le dice, María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder te cubrirá con su sombra. Si es el Altísimo el que te ha de engendrar, entonces tú vienes de allá mismo, de donde Él es, y la razón por la cual lleva ese título, el Altísimo, el que habita en luz inaccesible. De Él y de nadie más van a ser el que por nacer de Él será llamado Hijo de Dios. Y a partir de ese momento, todos los que como Él se han engendrado por el Espíritu Santo, también son llamados hijos de Dios. Amén. Porque convenía aquel por quien son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, hubiese de perfeccionar por medio de las aflicciones al autor y consumador de la fe de ellos,
porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Wow, ¿no les llama la atención eso? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Y eso implica muchas cosas. Dice Pedro que hemos sido renacidos por la palabra de Dios, que permanece para siempre. Es la palabra de Dios la que nos da vida. Es la palabra de Dios, la simiente de Dios, que al ser recibida en el corazón humano, germina y da fruto a 30, 60, 100 por uno. La palabra de Dios es considerada en la parábola del sembrador como una semilla o simiente, es lo mismo. Y así como la simiente de un hombre es puesta en una mujer, y cuando el espermatozoide fecunda el óvulo y se forma el cigoto, comienza a partir de ese momento una nueva vida. Así cuando la simiente de Dios o semilla de Dios, que es la palabra, incide en un corazón y el Espíritu Santo hace sombra sobre él para engendrar una nueva naturaleza, comienza una nueva vida que, a diferencia de las otras, se origina en el cielo, de donde vino el Espíritu Santo enviado del cielo por el Padre. Amén. Amén. No ruego que los quites del mundo. No ruego que los extraigas del mundo, sino que los guardes del mal. Miren esta oración, se dan cuenta que esto no contradice lo que nos va a decir Juan, porque es Juan el que está escribiendo esto en sus cartas, de que no debemos amar al mundo ni las cosas que están al mundo, que el que ama al mundo está en enemistad contra Dios. Juan, tú estás equivocado si Jesús dijo que no nos quitaras del mundo. Pero son dos cosas diferentes. Se está hablando aquí en este caso de ser quitado físicamente del mundo. No los saques del mundo. El mundo es un sistema detrás del cual está Satanás y por lo tanto es muy peligroso. Está lleno de maldad, es antagónico al propósito de Dios. Entonces, ¿cómo es que quieres que los dejes ahí? Porque el estar allí no los va a afectar. Lo que los va a afectar es pensar como el mundo piensa y amar al mundo que deben odiar. Ellos no son del mundo, ellos no han sido, el lugar de origen de ellos no es el mundo, como tampoco mi lugar de origen es el mundo. No sé si se están gozando conmigo, pero recuerden, su lugar de origen en este mundo, le dijo a los fariseos, el mío no es este mundo. Luego les dice a los discípulos, ustedes, el lugar de origen de ustedes es el cielo, su lugar de origen no es el mundo. Y ahora le dice al Padre, ni ellos ni yo somos de este mundo. El lugar de origen de ellos y el mío es de arriba. Qué cosa tan gloriosa, ¿verdad? Wow, esto es tremendo. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dios no quiere que nos tengamos de tener contacto con el mundo. Dios quiere que salgamos del sistema invisible. Dios quiere que salgamos de la corriente de este mundo, de la manera de pensar y todo lo que este mundo ofrece. Pero quiere que estemos en este mundo porque no estar implica quitar la única fuente de luz que este mundo tiene. Amén. Porque Jesús dice, y no nos extraña que lo diga, yo soy la luz del mundo. Pero sí nos causa extrañeza que diga, vosotros sois la luz de este mundo. Muchas veces nos negamos a creer eso. Pero Él ha dicho que tú y yo somos la luz de este mundo. Sea que estemos brillando, o sea que estemos escondiendo esa luz debajo de la cama. Pero somos la luz de este mundo. Él nos dice, deben ser la luz, como si nos exhortara a hacer algo que nace de nosotros para que el mundo lo vea. Él no dice, debe ser, Él dice, de hecho, eso es lo que ustedes son.
Este entendimiento de nuestro lugar de origen y la nueva naturaleza es lo que yo quiero que nosotros entendamos, porque como he dicho en otras ocasiones, todo parte del entendimiento teológico de lo que ya somos en Cristo Jesús. Intentar lograr una posición nos pone en una posición de ventaja, legalista, según la ley, creyendo que nosotros podemos alcanzar. Lo que la Biblia enseña es que nosotros partimos de una posición que ya tenemos y que lo que hacemos no es más que expresarla. El proceso de santificación no consiste en mejorarnos humanamente a fuerza de seguir ciertas prescripciones. No, significa que yo sé que hay algo ahí, voy a decirlo así muy simplistamente, hay algo allí, no es mío, es de Dios, es un tesoro escondido en un diminuto vaso de barro, y yo sé que está allí, yo sé que tengo nuevos aspectos, yo sé que eso no es mío, yo puedo hacer la diferencia entre mi bondad humana y cuando verdaderamente soy bondadoso. Entre la pretensión de ser piadoso y la verdadera piedad que no nace de mí, sino que es de Él. Yo puedo hacer diferencia entre esa actitud diplomática para agradar a la gente y la verdadera expresión de vida a Cristo, que hace que en un momento dado no tenga que sonreír, sino amarrar la cara, no solamente a los que les quiero amarrar la cara porque como quiera no me interesa que ellos piensan, sino a aquellos que no quisiera perder como amigos, pero aún así esa vida en mí demanda que los exhorte, que los regañe o que haga algo. No discrimino para agradar al ojo, quiero agradar a Dios. Amén. Y concluyo con esto. Jesús, poco antes de ir a la cruz, y eso hablábamos, creo que fue en la oración de la semana antepasada, hizo una declaración, bueno, hizo muchas en ese momento, después de que la multitud lo recibió con palmas y vítores y decía: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Dice la Biblia que más adelante él, hablando con el Padre, dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. No voy a decir esto porque para esta hora yo he llegado. Amén. Y luego dijo: Padre, glorifica a tu Hijo. Y dice que se oyó una voz del cielo que decía: lo he glorificado y lo glorificaré. Y hubo una confusión. Muchos decían: fue un trueno, fue un ángel. No podemos entender a cabalidad qué pasó allí, porque sin duda no fue una voz clara, o al menos no todos la entendieron. ¿Ok? Pero lo cierto es que en ese momento el Padre estaba manifestando su complacencia y satisfacción por todo lo que el Hijo hacía, porque lo que el Hijo hacía era en perfecta armonía con la voluntad del Padre. Amén. Lo que estaba diciendo esa voz al decir: lo he glorificado y lo glorificaré, era semejante a cuando en el bautismo también se escuchó la voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque nosotros cuidamos mucho nuestro vaso de barro, lo apreciamos, entiéndase nuestra humanidad, virtudes y talentos que tenemos. Muchos de ellos nos han abierto paso dentro de la gente, y por eso decimos: esto tiene que ser algo bueno que le agrada al Señor. Pero yo quiero decirte, no hay sino un solo ser en todo el universo que es motivo de la complacencia del Padre. Se llama Jesucristo. Pero yo no. Bueno, tú sí, si vives de acuerdo a la naturaleza de Cristo. Porque al igual que el Padre, dando su aprobación desde el cielo, puede hacerlo contigo, cuando lo que se expresa a través de ti no es meramente tu humanidad egoísta, de segundas intenciones, no. Cuando es la vida de Cristo la que se expresa, Él es agradado y se complace, porque no es tu vida, es la de Él. No es lo que se originó en Adán, es lo que vino de arriba. Amén. Lo que se expresa. Y por eso esa voz dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Amén. Porque era la vida excelsa del Dios hecho hombre. Era Jesucristo. Y termino con algo que me gusta citar, que le he oído muchas veces a Paul Washer, y que quizás no he escuchado a nadie que lo haya dicho tan excelentemente.
pero tenemos que entender el tesoro que es la vida de Cristo en nosotros, escondido en el vaso de barro, para apreciarlo y vivir según esa vida y no según lo que es natural en nosotros. En una universidad, Paul Washer, un joven, lo interrumpía constantemente hasta que por fin dijo algo. Quería congraciarse con todos sus compañeros y le dice a Paul Washer: ¿cómo es que eso de que un hombre padeciendo un par de horas puede salvar a una infinidad de pecadores? La muerte de un hombre en un par de horas. Y Paul Washer lo miró y le dijo: sé que lo has intencionado para mal, pero Dios revertirá tu intención para bien, de manera que ahora siéntate y escúchame. La única razón por la que ese hombre, con un par de horas de padecimiento, puede expiar el pecado de todos los que han sido llamados, es porque ese hombre vale más que todos los hombres amontonados a una. Más que tus hijos, más que los míos, más que todo lo que tú aprecias, más que tu tiempo. Y dijo Paul Washer, yo quisiera que tuviéramos esa valoración: si yo pudiera poner en equilibrio una balanza, poniendo de un lado del plato todo lo que tiene buen nombre, todo lo que es virtuoso, toda esplendor, toda galaxia, toda estrella, todo verdor, cualquier cosa maravillosa de la creación, todo lo que es de buen nombre, si yo agarrara todos los nombres, lo bueno, lo exquisito, y lo pusiera de este lado del plato, y del otro pudiera poner a Jesús, el peso de la gloria y el valor de Jesús sería tal que con violencia desplazaría con fuerza este otro plato, porque Él ocuparía todo el peso de lo que Él es intrínsecamente. Él es el placer, el único que agrada a Dios, el único que es motivo de satisfacción de Dios. Ni tu inteligencia, ni tus emociones, ni tu bondad le agradan. Él lo tiene en poco. Lo único que le agrada es aquel que le hizo saltar desde el cielo y decir: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Pero resulta que Pablo descubrió algo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que podemos agradarle permitiendo que Él viva en nosotros mientras nosotros nos quedamos en la cruz. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos, porque eres bueno y misericordioso. Porque Dios nos has dado, Señor, una nueva vida en Cristo Jesús, que conforme al que la creó, se nutre y va creciendo en santidad. Oh Padre Santo, esa vida no se originó en esta tierra. No somos de este mundo. Esa naturaleza nos impele a adorarte. Esa naturaleza nos reclama. Esa naturaleza estimula nuevos afectos para que tengamos celo santo por ti y te amemos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a que eso ocurra en nosotros. No solamente tener un conocimiento doctrinal de estas verdades, sino que como Juan podamos ser llevados a las alturas de la iluminación del Espíritu para ver, Señor, la naturaleza caída de ese mundo que tanto nuestra carne ama, en el cual tenemos cifradas nuestras esperanzas, Señor, para que lo aborrezcamos, para que lo despreciemos, mientras miramos, Padre Celestial, Señor, la iglesia gloriosa, que en unidad a ti son hechos de una misma sustancia, de una misma naturaleza, para que ellos sean uno conmigo, así como yo lo soy contigo, dijo Jesús, perfectos en unidad. Gracias, Señor. Mi alma te bendice y mi alma te glorifica.